qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de la Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta.
Bienvenidos. Los saludo a nombre del Ministerio Cristiano Logos Perú. Soy el pastor Rafael Payarco. En esta oportunidad tendremos la segunda exposición del libro de los jueces. Hoy trataremos sobre la primera división, el deterioro de Israel y el error de no completar la conquista de Canaán, mencionado en el capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, versículo 6. La primera división enmarca dos partes. 1. Señalar que la conquista no ha sido completa. Y 2. La falta de cumplimiento del pacto por parte del pueblo. Damos la bienvenida al director del ministerio, César Mamani. Una vez más estamos aquí para estudiar el libro de los jueces. Entonces la pregunta inicial como introducción nos haríamos: ¿por qué estudiar el libro de los jueces? La semana pasada ya acentuamos firmemente, es porque el libro de los jueces es parte de la palabra de Dios, y segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, toda, es inspirado por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Una segunda cosa es porque en este libro de jueces hay una riqueza de enseñanza sobre estilos de liderazgo, que todos nosotros podemos beneficiarnos a la luz de lo que está relatado en este libro de los jueces. Una tercera razón es porque el libro de jueces es el único texto, es el único libro que enlaza desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Enlaza lo que es el tiempo de los jueces y la monarquía. El único pequeño libro que acompaña a este libro de los jueces es el libro de Ruth, pero mayormente está aquí en este libro de los jueces parte de toda esa historia. También estudiamos el libro de los jueces porque no solamente es una historia, sino que a través de la historia encontramos principios de vida, producto de una relación de un Dios vivo con una nación, producto de una relación personal de Dios con personas de los diferentes niveles, de diferentes lugares, en diferentes momentos. Y también porque la misma Biblia dice en Corintios que toda esta historia está allí para enseñarnos, están como ejemplo para enseñarnos y para advertirnos. Esta noche vamos a salir muy desafiados porque vamos a encontrar advertencias para vivir una vida de bendición. Jueces es un libro sobre héroes, hombres, mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Estos jueces no eran perfectos. Hubo entre ellos un asesino, hubo entre ellos un promiscuo, hubo entre ellos uno que quebrantó la ley de hospitalidad. Estaban sujetos a Dios, sin embargo, y vemos cómo Dios lo utilizó. Jueces es una trágica continuación del libro de Josué. ¿Por qué decimos trágica? Porque en el libro de Josué encontramos al pueblo de Israel obediente a Dios al conquistar la tierra prometida. En el libro de los jueces, el pueblo de Israel fue desobediente, idólatra y frecuentemente fue derrotado. Hemos dicho que Jueces es un libro temático, no es cronológico, es un libro temático. Y entre sus temas principales encontramos el poder de Dios y la misericordia de pacto mostrada en la liberación de los israelitas a consecuencia de sus fracasos. Son dos temas muy importantes que vamos a ir mirando este jueves y el próximo jueves.
Entonces, cuando miramos la situación del pueblo en el libro de Jueces, es una época muy triste, es una época muy oscura para Israel. No había paz, no había seguridad, mucha pobreza y escasez de recursos. Los pueblos enemigos los despojaba de sus posesiones y creo que más de una vez ellos ya se sentían como aniquilados. Y si pensamos cómo está estructurado el libro de Jueces o cómo está bosquejado el libro de Jueces, el libro de Jueces claramente está dividido en tres partes. La primera nos habla del deterioro del pueblo de Israel y el error de no completar la conquista de Canaán. La segunda división contiene la historia de los jueces. Y la tercera, la parte final, nos describe la depravación de Israel, la vida inmoral del pueblo de Israel. Hoy trataremos sobre la primera división, el deterioro de Israel y el error de no completar la conquista de Canaán. Esta historia está narrada en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Esta primera división enmarca dos partes. En primer lugar, señalar que la conquista no ha sido completada. Señalar que la conquista no ha sido completada. Y la segunda es la falta de cumplimiento del pacto por parte del pueblo. Recuérdese que desde Abraham había un pacto que se reiteró en Jacob y se reiteró en Isaac. Y ese mismo pacto se recuerda al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, pero ese mismo pacto se recuerda también a la segunda generación que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida. El libro de los Jueces presenta un breve relato de estas dos expediciones de las tribus del sur para ocupar el territorio de la tierra prometida. En estas expediciones, sin embargo, no se logra expulsar por completo a los cananeos de las ciudades y los valles. Se señala particularmente la descomposición religiosa del pueblo, que hizo necesaria la intervención divina a consecuencia de la miseria y el castigo por la apostasía y el arrepentimiento y el levantamiento de jueces como salvadores. Miremos un poquito el contexto de este libro de Jueces para poder entender estos primeros capítulos. Hemos dicho la semana pasada que muchos describen al libro de los Jueces como deuteronomístico, ¿no? Y hemos explicado por qué. Explicamos que la generación que entró a la tierra prometida no fue la generación que salió de Egipto, sino la segunda generación. Y antes que ingresaran a la tierra prometida, Moisés les da tres discursos, tres exhortaciones, tres predicaciones en el monte de Moab para preparar a esta segunda generación y luego ellos ingresar a tomar la tierra prometida. Entonces, si quisiéramos entender el mensaje de Jueces, tenemos que leer Deuteronomio fundamentalmente. Y cuando leemos el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar que hay una orden, un mandato explícito. Antes que la nación de Israel entrara a la tierra prometida, Dios había dado instrucciones estrictas en cuanto a lo que debían hacer con los pueblos que habitaban en ella. La orden, el mandato era que tenían que ser destruidos totalmente. Una vez más, destruidos totalmente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16, dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que la destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y
En el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 1 al 5, vamos a encontrar un resumen de 4 prohibiciones, 4 advertencias y 4 órdenes que se le dio al pueblo de Israel antes que ingresara a la tierra prometida. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ella, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. 4 prohibiciones. El Señor le dice: deberás destruirlas por completo. Segundo, dice: no harás ningún pacto con ellos. Tercero, no tendrás compasión de ellos. Y cuarto, no te unirás en matrimonio con ninguno de esas naciones. Estas prohibiciones vienen con una advertencia. ¿Por qué? Porque si no los destruyes por completo, en el versículo 4 dice, ellos los apartarán del Señor. Es decir, si no destruyes a toda la nación y si dejas personas de otras naciones, población de otras naciones, ellas te llevarán y te apartarán del Señor. Dice, la segunda advertencia es porque les hará servir a otros dioses. La tercera es que la ira del Señor se encenderá contra ustedes. Y la cuarta, te destruirá de inmediato. Así que aquí vamos viendo 4 prohibiciones que deben destruir por completo, que no hagan pacto con ninguno de ellos, que no tengan compasión y que no se unan en matrimonio, porque si no, las otras naciones los apartarán del Señor, les harán servir a otros dioses y la ira de Dios vendrá sobre ellos y los destruirá. Y finalmente en el versículo 5 encontramos 4 órdenes. Destruirá sus altares, romperá sus piedras sagradas, derribará sus imágenes de la diosa Acera, prenderás fuego a sus ídolos. Y el Señor repitió esta orden después que los israelitas cruzaron el Jordán para conquistar la tierra prometida. Con esta introducción ahora, vayamos a mirar el capítulo 1 y vamos a ver cómo las tribus van a conquistar la tierra prometida. Y vemos 2 campañas. La primera campaña está en el versículo 4 al 8. Pero algo que tendríamos que notar aquí es que la campaña no comienza con una acción militar. Es decir, ellos triunfan, pero no por una acción militar humana, sino con la intervención de Dios, que pone en la mano de los judíos a los cananeos y fereceos, permitiendo la victoria sobre 10,000 enemigos. Desde este comienzo queda claro que la unión de la acción divina y la acción humana hace que el pueblo pueda vencer. No es la acción humana y la acción divina. Primero es la acción divina y la acción humana. El texto dice que aconteció después de la muerte de Josué
que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos? Piensa un momentito. Cuando Moisés iba a morir, ya había un Josué, ya había otro líder. Aquí muere Josué y no hay un líder, y entonces ellos van y consultan a Dios de quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos. Aquí hay un vacío de liderazgo después de la muerte de Josué. Y Jehová le responde, dice, Judá subirá. Y Judá a su vez le pide el respaldo a Simeón. Y más adelante Jehová entregó en su mano al cananeo y al fereceo. Jehová entregó al enemigo en sus manos e hirieron a 10,000, dice la palabra del Señor. La segunda campaña, después de esta primera, es una campaña conflictiva, dificultosa e incompleta. La primera campaña que hemos visto va de subida, porque Dios se entrega en sus manos. Ahora todo va de bajada, todo va de picada. Y en el versículo 19 dice, Judá no consiguió limpiar el territorio. Recuérdese cuál fue el mandato del Señor. Recuérdese cuál fue la orden del Señor. Sin embargo, acá dice, el Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. El mandato es exterminar con todo, pero Judá no lo hizo. Y cuando bajamos un poquito al versículo 21, dice, tampoco Benjamín. En cambio, de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Y es el mismo caso de Manasés en el versículo 27. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betsaén y de Tenac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor y Bleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Y esa misma situación pasó con la tribu de Efraín. Versículo 29 dice, los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos. Y lo mismo ocurrió con Zabulón. Versículo 30, los de la tribu de Zabulón por su parte tampoco pudieron expulsar a los cananeos. Igualmente Aser, tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes. Y finalmente también pasó con Neftalí en el versículo 33. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes. Si usted se ha dado cuenta, hay una palabra que se repite. Y esa palabra es tampoco. Es decir, el pueblo de Israel no deja o no puede, exterminar a todos los cananeos. El pueblo de Israel no obedece el mandato que había recibido antes de entrar a la tierra prometida y el mandato que le fue repetido dentro de la tierra prometida. Todo esto conduce a una situación de tensión con los pueblos que iban viviendo con ellos. Esas naciones se iban fortaleciendo en la medida que Israel se iba debilitando. Por eso más adelante vamos a ver que estas naciones se levantan y subyugan al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel clama a Dios y en ese clamor es que Dios envía un juez, los libera. Otra vez vuelven a buscar a Dios, pero otra vez vuelven y 7 veces en el libro de Jueces se da este círculo vicioso con este pueblo de Israel. Los amorreos le hicieron retroceder a los de la tribu de Dan, dice, hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Ahora, otro acto que no estuvo bien y que no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, no estuvo de acuerdo al mandato de Dios, es las alianzas. Recuérdense, el primer mandato, él le dijo, destruirás por completo. Y la segunda cosa, ningún pacto harás con ellas. Ninguna alianza harás con ellas. Pero nosotros al ver estos versículos vamos a ver
que el pueblo de Israel hizo pacto en el verso 24 con una persona. Y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar a la ciudad y seremos bondadosos contigo. ¿Cuál era el mandato? No ser misericordiosos con a ningún habitante de esas naciones. Pero también hizo alianza con pueblos, haciéndolos tributarios. En el versículo 35 dice: los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. Primero, hay una alianza con una persona. Ahora hay una alianza, hay un pacto con una nación. Y en tercer lugar, la desobediencia a la voluntad de Dios comienza a manifestarse. Dios había establecido, Dios había dado el mandato de exterminar, terminar con todos los pueblos de la tierra, y no permitía alianza con ellos. Ahora en el capítulo 2, nosotros vamos a ver estas características espirituales después de no completar con la conquista, después de hacer alianza con otras naciones, después de ser misericordioso cuando el mandato de Dios era lo contrario. En el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver ahora que dejan a Gilgal. Dejan Gilgal. Gilgal tenía una gran importancia en el tiempo de Josué, y Josué 5, usted se va a dar cuenta. Desde ahí salían los ejércitos de Israel y volvían victoriosos. Ahí se tuvo la preparación espiritual del pueblo para la conquista de la tierra prometida. Allí fue el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel decide dejar esta ciudad importante para el pueblo de Israel. Y el mismo ángel de Jehová, que estaba, dice, esperando que el pueblo volviera a Gilgal, y no lo hizo. Aquí vemos un cambio de posición. Deja el lugar de victoria, deja el lugar de comunión, y el verso dice: pasa a Boaquim. ¿Qué significa Boaquim? Lugar de llantos. La situación de Israel, en las mismas palabras del ángel, versículo 1 al 3 dice: habían dejado de ser fieles a Dios. Habían dejado la fidelidad a ese Dios que los sacó de Egipto, a ese Dios que les hizo entrar a Canaán, ese Dios que les prometió que va a estar con ellos para desocupar todo el territorio. Habían despreciado su voz, dice el ángel. No escucharon la voz. Hicieron caso omiso a todo lo que Moisés le había dicho ahí en el monte antes de entrar a la tierra prometida. Pasarían a experimentar una situación de dificultades y opresión en lugar de bendición y victoria. Pasarían a experimentar una situación dificultosa y de opresión en lugar de bendición y victoria que Dios les había prometido. El pueblo de Israel había dejado de testificar de Dios y vivir conforme a su voluntad. Recuérdense que Dios levanta esta nación para ser una nación que va a influenciar a las otras naciones. Dios nunca había planificado que las naciones pudieran influenciar a Israel. Dios levantó una nación. Dios le dio sus mandamientos. Dios le dio los preceptos para que a través de ella Israel pueda influenciar a las otras naciones. Pero aquí el pueblo deja de testificar de Dios, deja de hablar de Dios, deja de vivir conforme a la voluntad de Dios y al contrario se deja influenciar por estas naciones paganas. Los hombres fieles, según el versículo 7 a 10, han muerto. Había aquellos que habían visto el poder de Dios, aquellos que reverenciaban con gratitud a Dios, habían muerto. Y esta nueva generación
después de Josué, esta generación que habían seguido el camino de Dios, habían visto las maravillas, todos aquellos que habían visto ello han muerto. Y ahora la Biblia nos habla de una tercera generación que se aparta de Dios porque no lo conocían, dice el versículo 10. No lo conocían. ¿Por qué? Porque no habían visto ejemplos del poder de Dios. Porque no habían visto ejemplos de piedad en sus padres. Porque no habían sido instruidos como las generaciones anteriores en la palabra de Dios. Y una vez más vamos a repetir, esta tercera generación se aparta de Dios y no conoce a Dios. Porque no conocían, no entendían del poder de Dios. Quizás se hablaba, pero no lo experimentaron. No habían visto el ejemplo de piedad en sus padres. No habían sido instruidos como las generaciones anteriores. Es decir, como esa generación que fue instruido por Moisés o por Josué. Y las consecuencias de esa situación, vamos a ver en los siguientes versículos, comenzaron a practicar el pecado. Siguieron la idolatría de las naciones de su entorno, adorando a sus dioses de Baal y Astarot. Dejaron a Dios y sirvieron a los Baales. Cuando se deja de servir a Dios, uno pasa inmediatamente a servir a otros dioses. El pueblo de Israel comienza a experimentar el juicio de Dios a causa de su pecado. Dios, consciente de los que ya están desobedientes, permite la experiencia de la opresión. El pueblo de Israel es oprimido por los pueblos de su entorno. Ya había sido expresado esto en Deuteronomio. La mano de Dios que condujo al pueblo de Israel en la conquista de la tierra se vuelve ahora contra ellos. Lo que ya en su momento habíamos leído. Te apartarán del Señor, te harán servir a otros dioses. La ira del Señor se encenderá y te destruirá inmediatamente. Sin embargo, en medio de esta experiencia negativa, también vamos a ver la gracia de Dios en este pueblo rebelde. Dios, en su soberanía, permitió que estas naciones se manifestaran oprimiendo al pueblo de Israel. No era un castigo, como se dice, era una manifestación de la gracia de Dios. Era una manifestación de la gracia de Dios ante la rebeldía del pueblo. Este pueblo calificado como obstinado en el versículo 9, dice obstinado, terco, que no admitían exhortaciones, no se sujetaban a los líderes que Dios establecía. Y las consecuencias de ese comportamiento produjo que la ira de Dios se manifieste contra el pecado de Israel, contra la falta de obediencia, y quitó las bendiciones. Y la evidencia es el fracaso de este pueblo de Israel. Y la piedra de toque a la fidelidad de Dios lo vamos a ver en el capítulo 3. Dios había dejado resto de naciones con un propósito. Servían como referencia para estar siempre en guardia contra sus enemigos. Las naciones dejadas ahí eran con propósitos de gracia y de misericordia, con el propósito de oprimir a este pueblo, y este pueblo se humillara y en su humillación buscaran a Dios. Y esa aproximación de Israel a las naciones ayudaron a que este pueblo pudiera buscar a Dios, pudiera buscar la ayuda de Dios. Sin embargo, también tenemos que ver en ese capítulo 3 las alianzas prohibidas, los matrimonios mixtos con las otras naciones y las tristes consecuencias. Aquellos dioses que habían sido derrotados por Dios en la conquista de la tierra retienen ahora a su servicio al pueblo de Israel. Hoy podríamos preguntarnos,
¿Cómo esta orden de destrucción masiva, total, de seres humanos es consecuente con la revelación de otros pasajes de la Biblia, del amor y de justicia de Dios y de su aborrecimiento de la maldad? ¿Cómo puedo yo entender qué congruencia hay en todo esto? Pareciera que no hay congruencia. Pareciera que no compagina estos dos momentos, destruir totalmente a las naciones. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, vamos a entender. En Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 al 15, la palabra del Señor dice de esta manera: escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer las naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará frente a ti y que los destruirá con un fuego consumidor. Y los someterás a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones. Escuchen ahora esto, dice, por la maldad que los caracteriza. El Señor expulsará a estas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de la tierra. No. La propia maldad de esas naciones hará que el Señor, tu Dios, los arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto que Dios había hecho con la nación de Israel, con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Dios aniquiló al pueblo de aquella ciudad y a otros pobladores de Canaán porque se habían entregado completamente a la depravación moral. Una vez más, porque se habían entregado completamente a la depravación moral, es decir, estas naciones se corrompieron totalmente. La arqueología revela que el pueblo de Canaán participaba en todo tipo de idolatría. Había prostitución ritual, es decir, para adorar a esos dioses se prostituían. Espiritismo, violencia, a tal colmo que quemaban niños para sacrificar a sus dioses. Por eso en Deuteronomio 12:31 dice: no adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Era la total destrucción de los cananeos. ¿Para qué? Para salvaguardar al pueblo de Israel. Para guardar al pueblo de Israel. Para no dejar que los cananeos corrompieran al pueblo de Israel. Para que esa abrumadora influencia de la idolatría, de la prostitución, de las hechicerías, fueran parte de la práctica del pueblo de Israel y de todos los pecados cananeos. Dios sabía que si les hubiera permitido vivir, esas naciones impías, ellas le enseñarían a Israel a hacer según sus abominaciones que ellos hacían a sus dioses. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, 18, dice: de lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Esta es una expresión permanente desde el principio bíblico de que el pueblo de Dios debe mantenerse separado de la malvada sociedad que los rodea.
En Deuteronomio 7, 2 al 4 dice: cuando el Señor tu Dios te la haya entregado y tú le hayas derrotado, deberás destruirlo por completo. No harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión, ¿no? La destrucción de las ciudades y los pueblos cananeos demuestran un principio fundamental del juicio de Dios contra una nación que se ha corrompido totalmente. Cuando la iniquidad de un pueblo llega al colmo y se desborda, la misericordia de Dios da lugar al juicio de Dios. Dios había aplicado anteriormente este principio, por ejemplo, en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En realidad, los israelitas desobedecieron la orden del Señor y no expulsaron totalmente a todos los pueblos que vivían en Canaán. Y como resultado comenzaron a ir tras las abominaciones y a servir a dioses falsos. Jueces 1:28 dice: solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudieron expulsar a todos. Y el versículo 17 dice: se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. La clave para entender la naturaleza esencial de la decadencia, de la caída espiritual de Israel, se encuentra en los versículos 10 al 17. Dice: durante la época de los jueces, la nueva generación de israelitas se apartó de los caminos y la enseñanza de sus padres. Se apartaron de los caminos y las enseñanzas de su padre. Abandonaron su relación de pacto con Dios. Y el versículo 10 dice: se volvieron al mal. Comenzaron a oponerse a las normas y leyes de la generación fundadora. Algo muy parecido con lo que está pasando en nuestros tiempos. Cuando los jóvenes menosprecian las regulaciones, menosprecian la palabra de Dios para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Se desviaron de la seria obediencia a la palabra de Dios y más vivieron por sus propios deseos. Eso nos recuerda claramente al posmodernismo. El posmodernismo que hoy nos enseña el placer momentáneo. El posmodernismo que nos enseña ahora a disfrutar el momento. El posmodernismo donde dice no hay nada absoluto, todo es relativo. Los israelitas no lograron separarse totalmente de la malvada cultura de los cananeos. En cambio, prefirieron los beneficios materiales y los placeres inmorales de los cananeos. Se casaron con los cananeos y comenzaron a adorar a Baal y a Astarot. Y de esa manera tuvo lugar el inevitable sincretismo de dos culturas y de sus estilos de vida. Se mezcló Israel con las otras naciones. Hicieron una mezcolanza y de ahí salieron sus normas de vida. Y eso es algo que no podríamos hacer. Porque Dios le dio al pueblo de Israel leyes. Dios le dio principios de cómo debería conducirse, de cómo debería adorar a Dios. Sin embargo, como Israel dejó vivir a todas estas naciones, se dejó influenciar por las otras naciones. Baal, ¿quién era Baal? El dios principal adorado por los cananeos era el dios de la fertilidad, la lluvia, la vegetación. La adoración a Baal incluía prostitución ritual y el sacrificio de niños. Materialismo en nuestro tiempo, materialismo. Astarot, la diosa de la guerra y la fertilidad, ¿no? Esta historia demuestra que desde la caída, la dirección natural de la naturaleza humana siempre es hacia abajo. La vitalidad espiritual de un creyente o de un grupo de creyentes va a disminuir
a menos que periódicamente ocurra una renovación espiritual. Por la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, la oración y la consagración. ¿Por qué quería Israel adorar ídolos? Siempre tenía la intención de seguir a dioses falsos, pero por los beneficios inmediatos, por las sensaciones agradables, por las reglas fáciles o la conveniencia. Pero los beneficios eran engañosos porque los dioses eran falsos. Claro. Cuando nosotros adoramos a Dios, oramos a Dios, pedimos a Dios, Dios no nos da inmediatamente las cosas. A veces nos hace esperar un poco, pero nos lo va a dar porque Él conoce mejor el futuro. Sin embargo, cuando buscaban a los ídolos, buscaban beneficios inmediatos. Buscaban una autogratificación. No hay negación. Hay una moralidad requerida cuando adoras a Dios. Cuando adoras a los otros dioses, hay una sensualidad aprobada. Adoramos a un Dios invisible. Cuando adoras a los ídolos, adoras a deidades visibles. Cuando adoramos a Dios, hay una negación. No, cuando adoramos a otros dioses, hay un egoísmo tolerado. Hemos dicho en un momento que la palabra que estudiamos no debe quedar solamente como palabra, no debe quedar solamente como una historia, sino esa palabra debemos aplicar a nuestras vidas. Ahora pasemos un poco a aplicar esta experiencia de este pueblo, de los jueces, a nuestras vidas. La falta del poder en el creyente es algo común hoy, como lo fue en los tiempos de los jueces. No hay victoria ante los enemigos de los cristianos. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Si uno comienza a pensar y a recordar la historia de la iglesia 20 años atrás, uno ve una iglesia victoriosa, ve una iglesia en avivamiento, ve una iglesia con creyentes fieles y firmes. Hoy tenemos creyentes que no pueden vencer, creyentes que constantemente están fluctuando, como en los tiempos de los jueces. Y la principal causa de esa derrota es la falta de compromiso de una vida de fe con el Señor. La palabra de Dios dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Recuérdese, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo voy a ir delante, yo voy a expulsar a las naciones, pero había una condición, es que el pueblo tenía que tener fe. El pueblo no tenía que darle a las espaldas a Dios. Recuérdese que primero era la iniciativa divina y luego el esfuerzo humano. De igual manera, si nosotros queremos vivir una vida victoriosa ahora, si queremos una iglesia victoriosa ahora, tenemos que entender este principio. No podemos ser infieles, no podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar con la palabra de Dios. La victoria está en razón directa a la fidelidad al Señor y a su palabra. En relación directa a la fidelidad del Señor y a su palabra. Las naciones de jueces se apoyaron en las otras naciones. No se apoyaron en Dios, su Señor, que los había sacado de Egipto, que les había dado las leyes. Y de igual manera, hoy en día, muchas de nosotros, muchas iglesias, no están apoyándose en el Señor. Hablamos de una iglesia cristocéntrica. Pero cuando usted va a escuchar el mensaje, o cuando va a escuchar las canciones que se cantan, o cuando se hacen las oraciones, no escuchas nada de Dios. No se habla de los atributos de Dios. No se
predica la palabra de Dios tal cual. Todo es emocionalismo, todo es sensacionalismo. Hoy en día muchos predicadores van al púlpito y lo hacen sensacional. Dios me ha hablado a las 4 de la mañana, y cuando comienza a predicar la palabra de Dios, no tiene sentido con la palabra de Dios. No hay estudio de la palabra de Dios. No hay un análisis de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderoso para conducir a una experiencia de victoria sobre los enemigos. Y eso nos dice Efesios 6:17. No consiste en saber la palabra, sino en utilizar bien la palabra, en trazar bien la palabra. No consiste en saberla, sino consiste en sujetar bien la palabra, sujetarse bien a la palabra y aplicar bien la palabra a la vida personal. ¿Quién es espiritual hoy en día? Ahora creemos que ser espiritual es pasar 10, 15 días en ayuno y no vivir según la palabra de Dios. Yo creo que a un cristiano espiritual se le mide cuando ese cristiano vive la palabra de Dios. No solamente dice, vive la palabra de Dios. Y hoy las iglesias también están como en el tiempo de los jueces, porque los predicadores no vivimos lo que decimos. Exigimos, pero no vivimos. Por ejemplo, exigimos estar puntual en el tiempo de la oración y el pastor no está en el tiempo de oración. Exigimos como los fariseos, pero no hacemos. El creyente y las alianzas con el mundo. Los israelitas habían hecho alianzas contrarias a la voluntad de Dios. Del mismo modo, hoy se exhorta al creyente a mantenerse alejado del mundo y las cosas del mundo. Ahora, cuando estamos diciendo del mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando a toda enseñanza y sistema que está en contra de la palabra del Señor. Les dijo, destruirás por completo, porque si no lo destruyes, ellos te van a llevar a distorsionar tu fe. Ellos te apartarán del Señor. Y de ese mismo modo nosotros hoy como creyentes tenemos que alejarnos del mundo y sus cosas del mundo. Hoy día, con el objetivo de tener éxito, muchas iglesias están metiendo al mundo a la iglesia. Todo el sistema del mundo está entrando a la iglesia. Y muchos cristianos también ahora vivimos según las reglas del mundo, no según nuestras reglas. Las reglas de la Biblia, de la palabra de Dios, las reglas que Dios nos ha dado. Por eso exhortamos a todo creyente, exhortamos a toda iglesia que viva alejado del mundo. Las alianzas pueden alcanzar niveles de gran intimidad que introducen al creyente en el campo del pecado y la desobediencia. Y cuando hablamos de alianza, pueden ser en matrimonio, pero no solamente en matrimonio, también pueden ser las amistades íntimas. ¿Quiénes son tus amistades íntimas? No solamente las amistades íntimas, también los negocios, también la religión, el sincretismo religioso, la amistad con el mundo. Llega, dice la palabra en Santiago, a hacernos enemigos de Dios. Miren lo que dice Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En las prohibiciones que hemos visto, recuerdan, tienes que exterminar a todos. No tengas compasión. Tienes que quemar todos sus altares. Tienes que quemar todos sus ídolos. No tiene que quedar nada. Porque si no te apartarán del Señor, te harán servir a otros dioses y la ira de Dios se encenderá. No es algo posible, sino real. Del mismo instante que se produce esa enemistad con Dios, en ese mismo instante que se produce la amistad con el mundo, entonces entras en enemistad con Dios y Dios no puede bendecir
Dios no puede llevarte en triunfo si estás enemistado con Él. Perdón. Puedes confesar, puedes decretar, puedes hacer lo que quieras. Pero si estás en enemistad con Dios, y cuando uno se hace enemigo con Dios, cuando uno se hace amigo con el mundo, cuando estamos aceptando los sistemas del mundo, cuando estamos viviendo según el sistema de este mundo, cuando los cultos ahora reflejan más el sistema del mundo que el sistema bíblico, que el patrón bíblico, cuando los mensajes ahora son muy relativos, muy adecuados a lo que el público quiere escuchar y no la interpretación de la palabra de Dios, Dios no puede bendecir, no puede llevar en triunfo a aquellos que están enemistados con Dios. El creyente, amigo del mundo, se aleja del Padre. Y en este caso, el camino a las bendiciones se queda cortado. Porque todas las bendiciones proceden de Dios. Escúcheme, iglesia, todas las bendiciones proceden de Dios. Pero si tú te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Y al hacerte enemigo de Dios, se cortan las bendiciones de Dios en tu vida y en tu iglesia. La vida de testimonio puede ser abandonada cuando tú te haces amigo del mundo. El creyente está llamado a ser testigo de Cristo. Pero a medida que se deteriora la relación con Dios, se abandona el compromiso con el testimonio. El testimonio no solo consiste en proclamar el evangelio, sino más bien en vivir conforme al evangelio. Pablo decía, vosotros sois cartas abiertas. Este comportamiento expresa la realidad del nuevo nacimiento y es un testimonio poderoso para quienes observan al creyente. Vidas transformadas según el poder de Dios, que evidencian la realidad de un evangelio de poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Creo que un ejemplo es la mujer samaritana. Una aplicación práctica de esta experiencia del tiempo de Jueces también nos debe llevar a reflexionar y decir que el creyente tiene un compromiso con el discipulado. Recuérdense, la tercera generación no conoció a Dios. ¿Por qué no conoció a Dios? Porque no fueron enseñados tal como fue enseñada la generación anterior. Cristo exige un seguimiento fiel y un compromiso de todos los que creen. El mandamiento es claro. El seguimiento fiel exige un compromiso de separación de los ídolos hacia Dios. Y en ocasiones el creyente abandona este compromiso de fiel al Señor y sigue a otros dioses. ¿Qué dioses? En este tiempo los dioses posmodernistas, el materialismo, la tecnología. Está bien, usarla bien, pero se ha endiosado. Hoy se dice, yo sé lo que este texto dice, pero yo no voy a dar mi propio significado. No. El Señor demanda un compromiso y una entrega total a su palabra. Y tenemos que entender que muchos problemas se derivan del estado de alejamiento que tenemos de Dios. La palabra de Dios debe ser estudiada, meditada, amada, obedecida. El problema de desinterés por las escrituras desemboca en un infantilismo espiritual que es causa de derrota. Hoy a través de todas las redes vemos mensajes, vemos cosas que se dice, pero sin ningún criterio bíblico, sin ningún criterio profundo de la palabra de Dios. Por eso Pablo advierte sobre ese desinterés en el tiempo final. Dice que en nuestros tiempos finales la gente tendrá comezón de oír palabras huecas, vacías, que la palabra de Dios. Y estamos viviendo esos tiempos. En ocasiones es posible prestar más atención a cosas que nos conviene que la palabra de Dios. Pero bien,
¿Cuál es la solución a todo este problema espiritual? ¿Cuál es la solución a este problema que es consecuente de abandonar a Dios? La solución es volverse en arrepentimiento. Tenemos que volvernos en arrepentimiento a Dios. Tenemos que volver a vivir una vida de respeto y de reverencia a Dios. Tenemos que volver a vivir una vida de santidad delante de Dios. Tenemos que volver a una vida de verdadero testimonio a través de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la separación era un requisito constante del pueblo de Dios. Dios exigía que su pueblo fuera santo, escogido, separado de todos los pueblos, a fin de pertenecerle a Él como un pueblo escogido. Y una de las principales razones por la que Dios castigó a su pueblo en el exilio de Asiria y Babilonia fue por su persistencia en acomodarse a la idolatría y al estilo de la vida de las naciones vecinas. Cuando el pueblo de Judá regresó de Babilonia a la tierra prometida, nunca más adoró a otros dioses, sino a un solo Dios, se volvió monoteísta. Y en el Nuevo Testamento Dios ordena la separación de los creyentes. Ordena la separación de este sistema inmoral del mundo y de las concesiones impías. Dice, no te pido que lo quites del mundo, dice Jesús, sino que lo protejas del maligno. Ellos no son del mundo, escúcheme, no somos del mundo, como tampoco yo lo soy, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios ordena la separación de los creyentes de este sistema inmoral del mundo, pero también nos ordena que nos separemos de las personas de las iglesias que pecan y se niegan a arrepentirse. Mateo 18:16, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o demás, porque todo asunto se haga constar por testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerlo, caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Tenemos que separarnos de los maestros, las iglesias y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Mateo 17:16 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Romanos 16:17 dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Y usted dirá, pero eso no es falta de amor. Pero no has aprendido el principio en el libro de los jueces. Si no haces, ellos te van a hacer perder la fe. Ellos te apartarán del Señor. Ellos te harán servir a otros dioses. Ellos harán que la ira del Señor venga sobre ti. Tenemos que separarnos. La actitud de separación debe ser odio al pecado, a la injusticia, al sistema inmoral del mundo, no a las personas. El amor debe ser sincero, aborrecer el mal y aferrarnos al bien. Oposición a las falsas doctrinas. Un genuino amor por aquellos. Lo separamos. Nos separamos, no lo odiamos. Nos separamos, lo amamos, oramos, intercedemos, pero nos separamos para que no nos influencie. Nos separamos por ese temor, esa reverencia a Dios y por el perfeccionamiento de la santidad en cada uno de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la separación del pueblo de Dios? Perseverar en la salvación, perseverar en la fe, perseverar en la santidad, vivir solo para Dios, nuestro Señor y Padre, convencer al mundo incrédulo de las verdades y bendiciones del Evangelio. Si hay debida separación, Dios va a recompensar
y acercarse con su protección, bendición y cuidado paternal. Mi amado hermano, mi amado siervo del Señor, mi amada sierva, amado maestro, si nosotros nos apartamos del mundo, obedecemos totalmente, integralmente el mandato de Dios y no hacemos lo que Israel hizo en este tiempo de los jueces. Si nosotros obedecemos y renunciamos a nosotros mismos, usted ni siquiera tiene que abrir su boca, porque la bendición de Dios viene a su vida. La protección paternal va a estar con usted todo tiempo. Y Él promete ser todo lo que un buen padre puede ser. Él será nuestro consejero, Él será nuestra guía. Él nos amará y nos tratará con ternura, porque estamos obedeciéndole, porque estamos poniendo en práctica sus mandatos. Si no nos separamos del mal, los creyentes perderemos la comunión con Dios. Perderemos esa aceptación de Padre. Perderemos los derechos de ser hijos de Dios. Quiero concluir diciendo, sin embargo, las Escrituras hacen hincapié en que un remanente justo permanece fiel a Dios y a su revelación durante los tiempos de decadencia espiritual. Entre los muchos ejemplos que tenemos en la Biblia de hombres y mujeres, podemos mencionar a Enoc, Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, Caleb, Ruth, Samuel, Elías, los profetas, Juan el Bautista, Simón, Ana, los discípulos, los vencedores que vemos en Apocalipsis, los libros de culpa que vemos en Apocalipsis, los que constituyen esa grande multitud de nación de toda lengua y tribu, los que han sido lavados sus ropas y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Son los fieles que siguieron hasta el día final. Este periodo del libro de los jueces nos enseña principios a cada uno de nosotros. Dijimos al inicio, en todo estos capítulos hay dos cosas: la desobediencia de no eliminar a todos sus enemigos y la ingratitud al pacto que Dios había hecho con ellos. De igual manera, Dios nos manda a cada uno de nosotros a separarnos totalmente del mundo y a serle fiel solo al Señor, no a los hombres, solo al Señor y a su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido y ver en la historia de estos libros en este libro de los jueces principios que son aplicables para cada una de nuestras vidas. Señor, en estos tiempos necesitamos separarnos constantemente de este mundo. Separarnos constantemente, Señor, de aquellos que nos influencian negativamente. No odiarlos, amarlos, orar por ellos, pero necesitamos separarnos para vivir una vida consecuente, para ser obedientes, Señor, a tus mandatos, para mantener esa fe y esa confianza en ti, oh Padre bueno. Te damos las gracias, Señor, porque en este libro hemos visto que todo triunfo, toda victoria es por iniciativa tuya, Señor. No es por el mérito del hombre, no es por el esfuerzo del hombre, y te agradecemos, Padre amado. Lo único que tú pides es que seamos fieles a ti. Lo único que tú demandas es que nuestra fe persevere en ti y nunca dejemos de adorarte como ese Dios vivo, ese Dios real, y nunca te reemplacemos ni por un hombre, ni por un líder, ni por ningún sistema, porque tú eres nuestro único Dios. Y si te amamos y te servimos y nos aferramos a ti, las bendiciones vienen, Señor, de parte de ti. Gracias una más y ayúdanos, Señor, a reflexionar todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos y
Le invitamos el próximo jueves a continuar con la siguiente parte y de esa manera terminar el estudio del libro de los jueves. Dios les bendiga grandemente y muchas gracias una vez más por estar con nosotros.